Presidente del Banco Central, Roque Fernández. Muy bien. Bueno, Roque, muchas gracias por venir, un honor. Sé que nunca va a televisión, así que estoy muy agradecida con su presencia aquí. No, de nada, Silvia. La verdad que nos conocemos hace muchos años y digo, bueno, voy a aceptar la invitación Le agradezco. en base a la relación de Le mucho agradezco tiempo. porque además a mí me interesa mucho que hablar con usted y que la gente lo escuche, porque yo decía, no hay muchas personas que tengan los dos sombreros, ¿no? O sea, usted estuvo en el Banco Central y estuvo en el Ministerio de Economía. Además es un académico respetado, es decir, tiene, digamos, todos los sombreros posibles para analizar la situación que está viviendo la Argentina. Pero antes de arrancar con eso, le pido una reflexión sobre el partido que hoy vimos de la selección. ¿Usted vio el partido, Roque? Lo vi, sí, y después del partido estuve escuchando los comentarios, digamos, yo lo veo como un fan, como alguien que le gusta el deporte, y veo que, bueno, que se ha generado una opinión en la dirección de cargar mucho las tintas sobre la actitud que puede haber tenido algunos jugadores, Messi, etcétera. Pero lo que yo vi es que vi a Argentina jugar, por supuesto, vi también la caída en la predisposición del equipo de recuperarse después de un gol, digamos, bastante tonto, digamos, porque fue un error argentino que produce el primer gol. Pero también yo vi que los jugadores de Croacia jugaban muy bien. En 3-4 pases llegaban al área, tenían una gran velocidad, tenían una gran habilidad. O sea, no era un equipo de madera que estaba al frente de Argentina. O sea, yo creo que Argentina hizo lo que podía, pero frente a Argentina había un muy buen equipo, con lo cual de ninguna manera era obvio que Argentina tenía que ganarlo. Por otro lado, también veo toda la focalización siempre en Messi. El líder, ¿no? El líder carismático. El líder hegemónico, carismático. El líder hegemónico. En la cual prácticamente todos confiamos que tiene poco menos que habilidades mágicas para salvarnos. Y es un ser humano como cualquier otro, puede tener altibajos, puede tener muchas habilidades, hay veces que no le salen las cosas, pero esta idea que es muy argentina, que mucho es cuestión de pensar de que hay un líder benevolente que nos va a salvar y que no es un equipo. Y en equipo hablo un poco de lo que era tu introducción, son los jugadores, son los dirigentes, son las organizaciones, son los planes. Todas esas cosas, digamos, Argentina carece de esas. O sea, usted ahora, además es muy interesante su comentario, porque usted ahora está desarrollando una línea de investigación en torno al populismo y estos liderazgos hegemónicos. Esta, digamos, confianza, cuando lo que funciona tiene que ser de otro modo. Tiene que ser de otro modo. Casualmente por el sesgo profesional que lo tenemos todos los economistas, es que nosotros pensamos que, en fin, hay una conducta dominante, que es la conducta racional, que los individuos se unen, ven que lo que es favorable para todos. Y bueno, pero cuando uno lo lleva a cómo funciona una sociedad como es la política, ni siquiera se da el ejemplo de los libros de texto. En los libros de texto, cuando el tema es muy complicado y nosotros no podemos agregar las voluntades de todos los individuos, hacemos un supuesto y supongamos que tenemos un dictador benevolente. O sea, eso quiere decir, supongamos que viene un dictador que va a hacer todas las cosas buenas para el pueblo. Y en realidad la política no funciona así. O sea, los dictadores no son benevolentes, ni los políticos tampoco. O sea, están en la búsqueda de, digamos, un desarrollo estrictamente egoísta, profesional o lo que sea, pero no necesariamente están por el bien común. Entonces, eso me llevó a estudiar, bueno, si no podemos usar el supuesto de la agregación de individuos racionales, que es lo que normalmente... Entonces, ¿qué otros supuestos alternativos hay? Entonces, de ahí me puse a estudiar un poco el populismo, porque hay una gran literatura
o numerosa literatura que normalmente los economistas no lo hemos visto porque pertenece a ciencias políticas. Claro, claro. Usted, lo original de su aporte, que bueno, estoy ansiosa por ver de qué se trata, he leído algunos artículos que publicó al respecto, es que le va a dar a ver, una caracterización económica al fenómeno Claro, populista. o sea, lo que yo trato de hacer es como unir el lenguaje un poco, es decir, a ver, prestemos atención a cómo modelan en ciencias políticas el comportamiento de la gente Claro. o de los políticos. Y eso hay diferencias importantes. Yo creo que, por ejemplo, campos nuevos en economía que se está tratando de ver cómo funcionan las creencias de los individuos. Y uno tiene, por ejemplo, el libro de Lori Sanata, donde él habla de que en el populismo siempre existe un corpus mysticum. Sí. O sea, que lidera las creencias. Claro. Y bueno, esas son cosas que nosotros estamos tratando de incorporar. Hay muchos trabajos, algunos con respecto a ciencias políticas, pero hay otros con respecto a conductas de consumidores, o en fin, de varias. Interesantísimo. La verdad que estoy ansiosa por leerlo. Ahora, Roque, justamente usted es un académico que tuvo responsabilidades realmente, digamos, top en la Argentina, las máximas responsabilidades en economía, en otro momento de la Argentina, pero eso es lo que me parece que hace muy interesante su análisis de cómo evalúa usted que está saliendo, que ha sido la salida, el camino que eligió el gobierno de Mauricio Macri, cuándo arranca el gobierno y hoy. Bueno, casualmente este enfoque Sí. de la parte populista, yo vi que hacer las cosas que normalmente consideramos que son las cosas correctas desde el punto de vista económico, muchas veces no tienen sustentabilidad política. Claro. En ese sentido, ha habido un gran debate entre todos los colegas. Mi posición siempre fue de que no hay que perder de vista todas estas reformas estructurales que hacen falta para el país, pero también hay que tener en cuenta que tiene que haber algún acompañamiento de la sociedad en estas medidas. Entonces, hoy día, si uno tiene que ver lo que pasó con respecto al principio, aquellos que de alguna manera decían no hagamos tanto gradualismo, hagamos las cosas más rápidas porque no vamos a tener tiempo de hacer, no dejaban de tener razón. En alguna medida, aquellos que criticaron el ritmo del gobierno. Sí, desde Carlos Rodríguez, que está en el SEMA con usted y a quien le tengo mucho aprecio, hasta José Luis Esper, por decir algo también, es decir, claro, digamos, el corpus económico muy claro. Muchos de ellos, claro, fueron muy vehementes, digamos, muy firmes en tratar de orientar, digamos, a las reformas estructurales sí. Que el país necesitaba. La parte de los más moderados, donde a lo mejor yo me incluyo entre ellos, decía, digamos, no sirve para nada avanzar muy rápido si el presidente se tiene que ir en un helicóptero a los 2 años. Entonces, ¿qué ganamos, digamos? O sea, un poco ese balance, que es un balance muy delicado, es lo que ha estado, digamos, primando en el debate. Hoy día, yo creo que afortunadamente, el gobierno está ahora dándole la razón a esos críticos en parte, claro, cuando dice vamos a hacer las cosas un poco más rápido, no vamos a ser tan graduales, y de hecho este acuerdo con el Fondo Monetario ya tiene pautas muy, muy concretas sobre un aceleramiento de las reformas estructurales que, por ejemplo, dice, bueno, en el año 2020 el déficit primario tiene que ser 0. Sí. La deuda tiene que empezar a caer a partir del año que viene, o sea, ya no nos vamos a seguir aumentando la deuda, sino que vamos a empezar a disminuir la deuda en relación al PBI. Y en fin, y hay una serie de medidas que ¿Usted diría entonces, Roque, como dice Luis Caputo, el actual presidente del Banco Central, ex ministro de Finanzas, que finalmente no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que se leyó como que ahora, al tener que recurrir al FMI, se van a hacer los ajustes que
en la primera etapa del gobierno no fueron posibles. Yo pienso que coincido con eso, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos un financiamiento muy abundante para evitar hacer las reformas que tenemos que hacer. O sea, si nosotros decimos, bueno, vamos a vivir de prestado todo el tiempo durante los próximos años, digamos que lo que vamos a estar haciendo es postergando un problema hacia el futuro, porque tarde o temprano o vamos a tener que pagar la deuda o vamos a tener que hacer un default y volver a descolocarnos del mundo. Entonces, el hecho que esto haya ocurrido ahora, que ocurre en un momento donde estamos con una deuda aproximadamente un poco arriba del 50% del PBI, y que ya decimos, no, esto ya no crece más. Porque muchos dicen, y no, pero si hay países que tienen 100% el PBI. No, Argentina entró en default cuando tenía 40% de deuda con respecto al PBI. Entonces, Argentina no tolera pagar el servicio de una deuda muy grande. Eso es lo que nos provoca que nos separemos de los mercados, que entremos en crisis, en inflación, en aumento de la pobreza y que el país vaya perdiendo todas las posiciones relativas que ha perdido en los últimos años como consecuencia de no ordenarse fiscalmente. Dígame, Roque, cuando se dice que Argentina tiene además un problema estructural de dólares, ¿qué quiere decir? Yo lo que creo que está un poquito vinculado a la idea de que los argentinos queremos tener un dólar muy barato. Entonces, como queremos un dólar muy barato, no hay suficientes dólares a un precio muy barato. Casualmente, cuando el precio del dólar sube, se empieza a nivelar la oferta con la demanda, no se producen esas corridas. O sea, creo que lo que hemos visto últimamente es un poco la acumulación de una política que trató de contener el dólar con tasas de interés altas, que no se pudo sostener. ¿Por qué? Porque significaba un aumento en el endeudamiento y dificultades para después sostenerlo, que es lo que hoy día el programa con el Fondo Monetario, pero que antes ya era parte del programa argentino, que era directamente sacar las LEVAC del Banco Central, que el Banco Central no tenga deuda, que no haga esto que estamos viendo, que cada 30 días se produce una renovación de una cantidad importante. Todas esas cosas, digamos, se vinieron acumulando, no desde esta administración, venían de antes, pero esta administración no las resolvió rápidamente. Y eso es lo que se tiene que resolver. Eso también significa de que, bueno, que esta idea de que existe deficiencia de dólares, la deficiencia es porque el dólar está barato, porque si el dólar estuviera caro, no habría mucha gente haciendo usted fue cola. ministro con convertibilidad. Sí, la diferencia de aquella época con esta es que todos los países que salieron de una hiperinflación tuvieron que salir pegándose firmemente a una moneda, o se pegaban al oro o se pegaban a una moneda de reserva internacional. Yo creo que el tipo de cambio flexible es mejor, pero para salir de una hiperinflación... Yo me acuerdo que en ese momento le preguntaban y usted decía eso, siempre mejor el tipo de cambio flexible, pero... Era mejor flexible, pero para salir de la hiper era fundamental restablecer la creencia en una moneda nacional que estuviera respaldada 100% con una moneda internacional. Esa es la salida de todas las hiperinflaciones. O sea, no fue un invento argentino, fue lo que pusimos en marcha para poder, y de hecho fue un éxito, porque al terminar la década del 90, Argentina tenía 2% de deflación y Estados Unidos 2% de inflación. O sea que como elemento estabilizador fue muy bueno. Ahora, quita flexibilidad para absorber shocks externos que a menudo ocurren. Para estabilizar de golpe es un buen instrumento. Ahora, para tenerlo permanente, uno diría, bueno, un país que puede estar muy expuesto a shocks externos, a los humores de los mercados, la flexibilidad del tipo de cambio ayuda a acomodar la economía interna en relación a la externa. Dos o tres preguntas le hago en relación a eso. Primero, se habla hoy de que hay otro Fondo Monetario. ¿Usted eso lo siente o es parte de un relato? En la letra, no, hay otro. En la letra del acuerdo se notan frases que dicen hay que reducir el déficit primario, hay que ajustar, hay que reducir la deuda, pero ojo, a todos estos sectores vulnerables le vamos a dar más, no menos. O sea, le vamos a garantizar... Claro, eso antes jamás Eso sucedió. jamás estaba, pero ahora
estos planes sociales que ya están vigentes se los va a mantener, y frente a algún evento se puede llegar, en el único lugar donde el fondo admite un aumento del gasto es ahí. Eso es un cambio muy importante. Con respecto ¿A usted le llama la atención eso? No, porque el problema que tenía el fondo con anterioridad a esto era que los países no se hacían responsables de sus programas. O sea, no había una propiedad del programa como diciendo, uy, esto no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque me lo pide el fondo. La mala imagen que tiene el Fondo Monetario es consecuencia de la mala prensa que los mismos gobiernos que firmaban acuerdo con el fondo hacían dentro del país. O sea, hoy día preguntan a los argentinos, ¿qué opina del fondo? No, es un desastre. 50%, 60% de opinión negativa. ¿Y por qué? Porque directamente el mismo gobierno se encargaba de hacer una campaña de que no quería hacerlo, pero si no, no le prestaban la plata, si no, no podían disponer de fondos, si no teníamos crisis de balance pago, crisis bancaria. Entonces, el fondo dijo, no, en principio, si ustedes no se hacen cargo del programa, ustedes tienen que venir y proponerlo. Y los gobiernos empezaron a decir, bueno, tenemos que tener alguna salida política para asegurar de que, bueno, vamos a hacer modificaciones, pero esos sectores vulnerables no van a ser afectados. Y eso se puso en la carta de intención y está, y el fondo lo acepta. Realmente es impactante eso, y que usted, además con digamos, su experiencia y su misma formación liberal, liberal, ¿usted se reconoce como liberal? Sí, totalmente, yo soy liberal. Bueno, me gusta que lo diga, digamos. Le quiero hacer, como liberal, que usted dice reconoce, estas medidas que está tomando ahora Luis Caputo, que no son, digamos, ortodoxas, ¿qué le parecen para estabilizar justamente el tipo de cambio? La verdad, yo creo que hay algunas que son muy liberales, en el sentido de que, supongamos, este mecanismo de hacer un remate al cierre para establecer, digamos, qué es lo que quedó en el mercado después del cierre, quedó alguna demanda insatisfecha, qué es lo que está pasando. Entonces, ahí se hace un remate, que es un remate transparente donde pueden participar y hacer una oferta. Eso es correcto. La entrevista que le hicieron también en algunos de los medios, él tiene una declaración que me gustó mucho como liberal, que él dijo, yo respeto los mercados, porque si nosotros vemos el lado populista, el mercado es algo mítico, malo, o sea, lo que necesitamos es un secretario de comercio que vaya y controle todos los precios, y los rete, que se ponga los guantes de box, que ponga el revólver sobre la mesa. Entonces, eso no, el mercado son infinidad de gente que tiene las mismas preocupaciones que pueden tener los ricos, los pobres, cualquiera. Cuando uno ve que sube el dólar, no es que sea, digamos, un cuerpo místico que nos está atacando y que tengamos que defendernos. Es la ansiedad de la gente que ve que a lo mejor puede perder sus ahorros, etc. Entonces, y eso se refleja en el mercado. El mercado mide exactamente la voluntad. Es sensible. Es sensible, mide las ansiedades de la gente, los deseos de la gente. Y me parece que fue muy feliz cuando él dijo, yo respeto a los mercados, porque hay otros que, por ejemplo, le recomendaban al ministro que había que salir y pegarle un mazazo al mercado, que había que, supongamos que cuando el dólar estaba a 27, lo que había que hacer es vender toda la reserva a 24 para que vean que perdieron. Sí, pero los dólares que tiene el Banco Central son tan míos como los de la gente, o sea que salir y regalar las reservas internacionales no es lo correcto. O sea, lo correcto es decir, bueno, está bien, vamos a intervenir, pero vamos a intervenir en el mercado y vamos a hacer una oferta transparente de una cantidad de dólares para ir estabilizando la situación. Pero tampoco es la idea de poner un dólar ridículamente bajo para que nos vayamos al Mundial tranquilo. O sea, de ninguna manera eso no puede ser. Es tan interesante escucharlo, Roque. Ahora le quiero preguntar con su otro sombrero, el del ministro de Economía. Aquí se le ha de algún modo criticado al presidente Macri por no tener un ministro de Economía fuerte, por no tener, digamos, un caballo. Usted ha sido un ministro de Economía firme, pero no diría, digamos, superpoderoso como era la imagen de Domingo Cavallo. ¿Cuál es su opinión sobre esa crítica? Mi opinión es que tiene que ser fuerte desde el punto de vista de
delegarle decisiones importantes. O sea que una vez que el ministro tomó una decisión, es la decisión del ministro, el presidente tiene que respaldarlo y no puede ser muy deliberativo decisiones que se pueden tomar por la gestión en forma cotidiana. Pero acá también, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno imagina un superministro, está creando también un demonio, alguien que va a competir políticamente con el presidente y que después eso va a generar más inestabilidad política. O sea, tiene que ser un empleado del presidente que siga las instrucciones del presidente, porque el costo político lo va a pagar el presidente, pero ese empleado tiene que tener el poder de decisiones y que sus decisiones no sean permanentemente cuestionadas o que un secretario u otro ministro le haga una operación de prensa diciendo no estoy de acuerdo con lo que dijo. No, eso no puede ser. Claro, usted también conoce de que existen esas cosas, Sí, claro, existen esas operaciones de sí, prensa. Roque, la verdad que es apasionante escucharlo. ¿Usted noto como cierta crítica, o por lo menos pareciera como que usted piensa que el presidente Macri se mete demasiado en las decisiones económicas? Creo que... Comparando por ahí con Carlos Menem, por ejemplo. Tal vez son estilos diferentes. Yo creo que tiene que interesarse definitivamente porque va a pagar los platos rotos el presidente. O sea, podrá cambiar ministro, etcétera, pero digamos la responsabilidad política última es del presidente. Y yo creo que es importante que esté, digamos, en conocimiento de todo, que se interiorice, que pida opiniones, pero al mismo tiempo tiene que ir respaldando a la persona que está al frente del timón, comandando la economía. O sea, son temas diferentes. Yo creo que... ¿Le gustaría un ministro de Economía más fuerte hoy? No con mucha fortaleza política. Me gustaría un técnico con delegación de poder, pero que no sea ese dictador benevolente que hablábamos antes, porque si no puede ser un desastre político. Pero sí creo que para tomar temas importantes de presupuesto, de decisiones de gasto, tiene que estar un poco centralizada, como en una autoridad única que dice, bueno, este es el presupuesto de la nación, acá se cortaron estos subsidios, acá esto, lo otro. Eso tiene que sí ser una persona que haga cerrar el Excel o el spreadsheet de ingresos y gastos. Tiene que haber un responsable y ese responsable es el ministro de Economía. Usted tuvo esa responsabilidad, que Sí. es cortar subsidios, fue Sí. una etapa positiva en ese sentido, también en inversiones en energía, en inversiones en telecomunicaciones, en muchas cosas. Me parece que la década del 90 tuvo eso muy positivo, que lamentablemente después se perdió. Con esa experiencia, ¿usted qué consejo le daría a las actuales autoridades, Roque? Yo diría que hoy día hay un plan que es muy bueno. Yo me tomé el trabajo de leer todo el memorándum. Hay un plan. Sí, hay un plan, sí, hay un plan. Esto tiene que estar publicado pronto, donde vamos a ver exactamente cómo tiene que evolucionar el déficit, cómo tiene que evolucionar el gasto primario, cómo tiene que evolucionar la deuda. Hay que cumplir eso a rajatabla. O sea, porque ese es un plan bien preparado, han participado muchos economistas y todos muy buenos, y han llegado a ese plan. Entonces el presidente, primero, no es el plan de nadie, es el plan del presidente Macri, que lo cumpla. Y que le diga a sus ministros, miren, no se desvíen 1 milímetro de este plan, porque con ese plan va a andar bien la economía argentina. Ahí vamos a tener un plan, no lo de San Paoli, sino esto ha sido una cosa muy planeada, se viene hablando mucho tiempo, el gobierno lo hace propio, entonces ahora tiene que cumplirlo. Y con eso vamos a andar bien, le aseguro. Bueno, Roque Fernández, le agradecemos mucho este diálogo aquí con Crónica HD. La verdad que nos da tranquilidad porque su experiencia también en momentos complicados. Siempre la Argentina pasa momentos complicados, pero bueno, a usted le tocó una época bastante más estable, por lo menos para la vida de los argentinos. También generó desempleo, ¿no es cierto? También algunos problemas, pero ojo, que salimos de una hiperinflación y en la mitad del gobierno nos vino el efecto tequila. Ahí estaba como presidente del Banco Central, tuvimos que liquidar 40 bancos. O sea, siempre hay